Entonces, creo que ya está eso solucionado, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿cómo mantengo la gracia o ese poder funcionando en mi vida? Que ya se los describí parcialmente, ¿verdad? ¿Cómo le hago para mantener ese poder o esa gracia funcionando en mi vida? Y vamos a 2 Corintios, capítulo 12, que es donde les dije que íbamos a morar en esta sesión. Y voy a estar usando The Passion Translation en algunos versículos y la amplificada en otros, la NLT en otros, la Reina Valera, nada más para verlo desde un punto diferente y que ustedes puedan entender. Y voy a comenzar en el versículo 7 del capítulo 12 de 2 Corintios, donde se nos describe el aguijón de la carne de Pablo. Y ese aguijón, hermanos, ya ha sido predicado muchísimas, híjole, o sea, no les puedo decir qué tantas veces lo he escuchado con una enfermedad diferente que le atribuían a Pablo. ¿Qué es lo que tenía? No, eran los ojos. No, es que padecía de indigestión. No, es que lo apedrearon y pues por poco lo matan. No, es que padecía de cuestiones estomacales. No, híjole. Y no es ninguna de esas. Son todas. Pero la raíz de eso no fue el aspecto físico, sino fue un aspecto espiritual, lo que causaba todas esas cosas. Y no tengo tiempo para describirles el capítulo 11, de donde viene la descripción de Pablo físicamente, todo lo que era, todo lo que estudió, todo lo que él representaba, todos los diplomas que tenía colgados. Y él mismo dice, no me conviene gloriarme, pero me voy a gloriar ahorita. Si me quieren tener como loco, ténganme. Pero no me quiero gloriar, pero me voy a gloriar un poquito ahorita en mi carne, porque tengo derecho, como todos los demás. Dice, y no es que Dios me esté diciendo esto, yo lo estoy diciendo. Pero en ese tono entra en el capítulo 12 y comienza a hablar, dice, pero ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. O sea, viene a entrar ahora en el aspecto espiritual que Pablo comenzó a experimentar, no como fariseo, como casi doctor de la ley o doctor de la ley, porque fue instruido a los pies de Gamaliel, que era un doctor, y Gamaliel fue instruido a los pies de Gilel. Había en los tiempos de Jesucristo, había dos líneas de enseñanza, que eran las de los principales doctores de la ley, que era Gilel y Shammai, eran los dos. Bueno, Gamaliel fue instruido bajo los pies de Gilel. Y de ahí venía Pablo. Y Pablo hubiera sido el siguiente doctor, ¿verdad? Si no hubiera intervenido Jesucristo ahí, o Dios, en el camino de él. Pero Pablo establece que todo eso que él era, y que le costó mucho, y que tenía razón en por qué gloriarse, dice Pablo, todo eso lo tengo como estiércol. Esa es la palabra que usa, como estiércol, para ganar a Cristo. Entonces, entremos ahora en las visiones y en las revelaciones del Señor. Comienza a describirnos el capítulo 12. Y muchas veces lo vemos como una situación que a Pablo le aconteció, pero no nos expandemos a esas revelaciones. A esto voy, miren. Conozco a un hombre, comienza a describirlo, se describe a él, pero no dice que es él, ¿verdad? Que si fue en el cuerpo o en el espíritu no lo sabe, el Señor lo sabe. Fue arrebatado al paraíso y allá oyó palabras que no se pueden expresar. Dice, de tal hombre me glorío, pero no de mí mismo, sino me gloriaré en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme en el 6, dice, no sería insensato, porque estaría diciendo la verdad. Fui arrebatado al tercer cielo. Y en el 7 comienza a describir algo que es donde quiero comenzar la predicación. Y yo sé, 1:45. Voy a terminar, hermanos. A lo mejor termino a la 1:30, a lo mejor termino un poquito después, voy a terminar.
Nomás les aviso por si les da hambre y si quieren ir a McDonald's. O pidan algo a la Pizza Hut que se lo venga a dejar aquí. Dice en el 7, dice, y para que la grandeza de las revelaciones, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Y siempre lo vemos como que Dios, es lo que dicen las corrientes doctrinales. No las personas, sino la forma en la que se predica. Dicen que Dios le envió a Pablo un aguijón, un mensajero de Satanás, para que no se exaltara sobremanera, para que no se ensoberbeciera, ¿verdad? O sea, no se inflara por la grandeza de las revelaciones. Pero digo, no vas a mandar a un perro a guardar un pedacito de carne. No vas a mandar a Satanás para que no te haga soberbio. Para que no te... No, Satanás es soberbio, es la soberbia representada. Entonces ya desde ese punto de vista, hermanos, comienzan a descartar todo ese tipo de enseñanzas, porque no es lo correcto, no es lo que está diciendo. La grandeza de las revelaciones y las visiones que vinieron a Pablo, vinieron de Dios. Vinieron de Dios. Pablo fue llevado al tercer cielo, donde vio cosas que no puede expresar y oyó palabras que después viene y escribe y vive las epístolas, las 3/4 partes del Nuevo Testamento. Pero todo lo que vio y todo lo que entendió y todo lo que estuvo él experimentando, digo, yo escribí unas cositas, pero es nada más para que ustedes tengan la idea de a lo que me refiero, de esas revelaciones. Pero dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase sobremanera. ¿Cuáles revelaciones, Pablo? Bueno, pues las revelaciones como el nuevo hombre. No era algo que había antes en el Antiguo Testamento. No es algo que Jesús vino y explicó así. ¿Por qué? Porque Jesús vino en el Antiguo Pacto bajo la ley y puso todas las cosas y dio todos los términos y conceptos, pero no entró en detalle. Para eso llevó a Pablo al tercer cielo, para explicarle frente a frente todas las cosas que iba a escribir. Entonces, cuando Pablo ve esto y ve el nuevo hombre en Cristo Jesús, cuando se da cuenta de que Cristo es la esperanza de gloria nuestra, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, dice Colosenses. Cuando recibe el evangelio de la gracia, así lo llama, hermanos. No el evangelio del reino, no todo lo que ustedes toman como evangelio es para ustedes. No todas las buenas nuevas que están descritas aquí son buenas nuevas para ustedes como cuerpo de Cristo. Tienen que entender eso. Hay cosas que fueron predicadas que Pablo las llama las buenas nuevas de la gracia de Dios. Hechos 20, 24, por ahí ahorita se los leo. O sea, hay cosas que fueron descritas por Pablo que te enseñan y conducen a experimentar la gracia de Dios. Pero esas son las cosas que tienes que estudiar. No todas las buenas nuevas son buenas nuevas para ti. ¿Ok? Revelaciones como somos la justicia de Dios. No se tenía antes de esto. Somos la justicia de Dios. Soy justo en Cristo Jesús. Soy perfecto, soy santo. Fui redimido de la maldición. Cristo me redimió. La sabiduría, Cristo fue hecho para mí sabiduría, redención, santificación, justificación. Esas revelaciones no se tenían. Y Pablo viene y las expone para nosotros como cuerpo de Cristo. Tenemos redención en su sangre, el perdón de pecados. No hay un solo pecado que te pueda, una vez que tú recibes a Jesucristo, no hay un solo pecado que te pueda hacer que te vayas al infierno. Una vez que naces de nuevo, tú lo puedes decidir con el pecado de muerte, pero no hay nada en lo que tú tropieces que pueda separarte del amor de Cristo
y de esa salvación que te vino a dar. Grandes revelaciones que recibió Pablo en el tercer cielo, hermanos. Los dones del Espíritu, el misterio de hablar en lenguas. Y podemos seguir y seguir y seguir y seguir. Todo eso Pablo lo recibió y vino y lo escribió a través de varios años y varias cartas. Y ahora lo tenemos nosotros aquí. Y por causa de esas revelaciones que recibió, como ustedes la han recibido, ustedes han recibido las mismas revelaciones que Pablo está escribiendo. Y Pablo, por causa de haber comenzado a hablar esas revelaciones, le fue enviado un aguijón en la carne. Y lo describe que es un mensajero de Satanás para que lo abofetee. Ahora, en la Biblia amplificada, y hermanos, les voy a decir algo. No se sientan, tampoco agredan a personas, ni se los digo por esto, pero se los digo porque a Pablo le sucedió, a ustedes también les está sucediendo, a nosotros nos sucede. En esta semana que el Señor me reveló esto, me abrió los ojos a eso, me di cuenta de situaciones en el trabajo que yo decía, Señor, o sea, no sé cuántas veces he ido en el camino y resisto a Satanás que está actuando en ciertas personas. Y cancelo la obra y le callo, cierro la boca. Y luego llegaba y pues, como que sí, no, y luego de repente agarraba vuelo otra vez. Y volvía a declarar y volvía a hacer eso. Esto fue este año o el año pasado. Y luego tenía la osadía, la ignorancia de ir delante de Dios y decirle, Señor, o sea, no sé cuántas veces lo he pedido ya. Sin mala intención, ¿me entienden, hermanos? O sea, estaba sucediendo eso. Y yo no me había dado cuenta que estaba practicando exactamente lo que Pablo está diciendo, Señor, 3 veces te he rogado que lo quites de mí. Dios le dijo, ya te lo quité. Mi gracia es suficiente. Y fue lo que entendí. O sea, no necesito yo estar peleé y peleé y peleé y peleé. Necesito entrar en el reposo de Dios. Y en ese reposo el poder fluye y mueve las cosas que necesitan ser movidas para que ese instrumento que Satanás está usando sea quitado de en medio a nivel espiritual y tú puedas sin estorbo orar por la persona en sí. Porque la persona no es tu problema. Tu problema es la entidad que lo está usando. Y hermanos, no tenía todavía esa revelación. Más bien me cansé de estar declarándole ahí cuando hablaba y le decía esta cosa y todo eso. Me cansé y lo dejé de hacer. Y Dios lo quitó, lleva más de 1 año. Y luego vuelve y lo ponen en otra oficina. ¿Lo ven? No es tu declaración, es el reposo para permitir que el poder de Dios funcione. Sí les digo, el problema no es la persona, ¿ok? No quiero que vayan a decir a esta persona y esta no. No, es el espíritu que usa a esas personas con lo que ustedes deben de tratar. Bien. Entonces, y para que la grandeza de las revelaciones que Pablo había recibido no lo exaltase sobremanera, le fue dado ese aguijón en la carne. Mi pregunta es, ¿qué te hace pensar a ti que la grandeza de las revelaciones que Pablo recibió, si tú las recibes, no también te sea enviado un aguijón en la carne para que te abofetee en muchas áreas de tu vida? Son las mismas revelaciones de Pablo. Él, a menos de que no las recibas, a menos de que no las practiques, pero en el momento que tú comienzas a decir, yo soy la justicia en Cristo Jesús, soy el sano en Cristo, soy una nueva criatura,
La sangre me redimió, perdonó de todos los pecados, no hay nada que me separe de Dios. El amor de Cristo, y que comienzas a hablar ese poder de la palabra y entres en el reposo, vas a tener muchísimos mensajeros de Satanás que vengan a tratar de abofetearte. Pero no son necesarios, no estoy hablando de enfermedades, pueden ser el resultado, pero no estoy hablando de esas cosas. Estoy hablando, por eso les dije no se vayan a enojar, pero estoy hablando de personas cercanas a nosotros, cristianos, que por tú hablar este tipo de palabras se levantan en tu contra. Y aquellos que querían que vinieras al Evangelio ahora te están resistiendo y maldiciendo y muchas veces mandando al infierno por ignorancia, por lo que tú quieras. Pero es el resultado de tú hablar la palabra de verdad. Ahora, no tienen poder contra ti porque tú tienes el poder de la palabra y no son ellos el problema. Pero quiero que estén avisados. Quiero que ustedes estén conscientes de que si se atreven a creer la verdad del Evangelio, no pueden estar con los brazos cruzados esperando que ya está todo controlado. No, Satanás los va a resistir en ese aspecto. Por eso nosotros tenemos que resistirlo a él. Pero tú comienzas a hablar y esas mismas visiones y revelaciones que Pablo recibió y que ahora tú estás recibiendo, porque hasta ahora lo estamos experimentando como verdad, no van a pasar desapercibidas. Vas a tener persecuciones, vas a tener contiendas, vas a tener aflicciones, vas a tener padecimientos, vas a tener, pero confiad, yo he vencido al mundo. No es para tener miedo, pero sí es para que sepas que no se va a quedar sin hacer nada el enemigo. Pablo venció, tú también venciste, Jesús venció, nosotros también vencemos. Pero qué bueno estar avisados que va a estar sucediendo eso, ¿verdad? Y ahora lo veo. Bueno, yo no sé cuántas cosas se multiplicaron en este año en contra de nosotros. Ya no nada más los de allá de afuera. Ya no nada más hermanos así o sea, como que comenzaron a venir muchas cosas diferentes, pero de todas ellas nos libró el Señor. No hay nada que nos mueva de aquí. De hecho, ahora estamos más fuertes en la palabra, en el Evangelio. Confiamos mucho más en Dios, hemos experimentado más cosas y de aquí sigue el siguiente escalón. O sea, siguen cosas asombrosas, hermano. Pero tenemos que esperar que estas cosas sucedan. Porque si a Pablo le sucedieron, si a Jesús le sucedieron y a Pablo le sucedieron esas mismas revelaciones que Jesús habló aquí en la tierra y que Pablo recibió de parte de él y tú has recibido por medio del Evangelio, va a ser exactamente lo mismo. Nada más quiero que estés consciente de que vas a tener que pelear para entrar en el reposo de Dios. No van a pasar desapercibidas y esta es la razón por la que muchas personas que vienen de repente se alejan y se van, porque no pueden con este Evangelio. O se ofenden o lo comienzan a hablar y viene la situación y se asustan y entran. Los entiendo, hermanos. Pero el retirarse no te da la solución. Te vuelve a colocar en un lugar donde no quieres estar. Bien. Entonces, las revelaciones que Pablo recibió, dice, me fue dado un aguijón en la carne para que no me enalteciera sobremanera. O sea que la voluntad de Dios es enaltecerte a ti. ¿Verdad que sí? Las revelaciones que Dios le dio, las que ustedes han recibido, no es para hacerlos soberbios. Sin embargo, cualquiera que escucha lo que ustedes están hablando por medio de la palabra, van a decir, ¿y estos? O se ofenden o los consideran como algo diferente. ¿Verdad que sí? Entonces, las revelaciones que ustedes están experimentando y recibiendo son diseñadas por Dios para enaltecerlos. Hay que cuidar no hacerlo en la carne, pero para eso fueron diseñadas. ¿Lo ven, hermanos?
respecto a lo cual, ok, les dije, en la TPT, en la The Passion Translation, en el versículo 7, dice, y para que no me inflara sobremanera por causa de estas revelaciones, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás. Y la palabra en la Reina Valera dice para que me abofetee. Y en la TPT dice to rack and buffet and harass me. O sea, para doblarme del dolor, para abofetearme, para atormentarme, para acosarme. ¿Lo ven? Está haciendo referencia a que los espíritus que Satanás envía, los mensajeros de él, están diseñados para contrarrestar las palabras que tú estás atreviéndote a creer como la verdad de Jesucristo. Por eso no pasas desapercibido. Por eso cuando hablas esta palabra, hay quienes se levantan y hablan de ti pestes, hermanos. Pestes. Yo sé, pero no hablan si entras en acuerdo con ellos. ¿Verdad que no? Hablan de ti cuando tú hablas la verdad de Jesucristo. Me acordé de Maki, una cosa que me dijo de alguien, no voy a decir quién, pero, o sea, tienen un coraje y o sea, que si pudieran, si no estuviera penado el hacerte daño, lo harían, físicamente. Lo harían, hermanos. Entonces, el mensajero que Pablo experimenta, lo vemos en el libro de Hechos. Se levantaban judíos en su contra. Se levantaba el mago aquel Bartimeo, o Bartimaeus, ¿cómo se llamaba? Bar Jesús, o aquel mago y aquella divina. Y todo, donde quiera que Pablo iba y predicaba estas palabras de verdad, había contienda. Había alguien que se levantaba y lo agarraba y lo apedreaban, y lo azotaban 3 veces. 40 menos 1 azotes le dieron. Bueno, una vez lo dejaron por muerto. ¿Por qué? No era con las personas que no conocían, era con los judíos, con las personas que conocían de esto. ¿Lo están oyendo? No es miedo, no tengan miedo, o sea, no hay nada que nadie les pueda hacer, pero ustedes tienen que pelear la buena batalla. Y ya estamos entendiendo cómo. Entonces, eso es lo que la palabra acosar, molestar, atormentar, está hablando de situaciones que están a nuestro alrededor por causa de que estamos hablando la verdad. Nos están acosando. Harass es alguien que te está molestando por cualquier situación que está ahí, molestándote. ¿Verdad? Son mensajeros de parte del enemigo que usan a personas que abren la puerta. Bien, ahora, 12:8. Son 3 versículos y luego me voy rapidito en lo último. Voy a terminar. Es demasiado bueno como para dejarlo a la mitad. Ok, 12:8 dice respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Nueve, eso ya lo hablé ahorita, el 8. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Ok. Entonces, estamos hablando del 9. En la amplificada dice, pero Él me ha dicho, mi gracia o mi provisión, mi favor, mi hesed o amor ágape, nomás que está escrito en el hebreo, mi misericordia, mi palabra. Estoy hablando de la gracia de Dios. La gracia de Dios es toda la provisión que Dios nos dio sin nosotros merecer nada. Obviamente,
su favor, su bendición, su misericordia, su amor, su palabra. Todo eso es gracia que Dios nos dio para nosotros tomar por fe y utilizarla. Entonces dice la amplificada, todas estas cosas son suficientes para ti, suficientes contra todo peligro, que te permiten y te capacitan para enfrentar todo problema, porque mi poder y mi dunamis son hechos perfectos, son consumados, son completados y se muestran para ti más efectivos cuando tú eres débil. Y la primera palabra debilidad aquí es la palabra que les he dicho, que hace referencia más que todo al estado mental en el que yo digo no me voy a defender. La palabra es suficiente, no tengo que razonar my way out, ¿verdad? No lo tengo que razonar. La solución no tengo que razonarla. Ya está escrito. Me someto mentalmente a la palabra de Dios, al principio espiritual, lo confieso, lo hablo, entro en el reposo y dejo que Dios haga la obra. A esa debilidad mental, aunque también es utilizada en el cuerpo, ¿verdad? Como impotencia, como no tener que hacer algo para poder merecer algo, para poder intervenir físicamente. Pero la mayor dirección a la que va esta definición es a la mente, debilidad mental. Ahora, es el versículo que les dije, 9, ¿verdad? En la New Living Translation dice, cada vez, 3 veces le he rogado al Señor, y dice, cada vez Él me ha dicho, mi gracia es todo lo que necesitas, o mi gracia está en su lugar, porque mi poder trabaja mejor en tu debilidad. Mi poder trabaja mejor en tu debilidad. Así que ahora me glorío en mis debilidades para que el poder de Cristo pueda trabajar a través de mí. ¿Ok? Bien. Ahí vamos. Entonces, este evangelio, hermanos, si ustedes se fijan en la Reina Valera, en el 12:9, ay Señor, gracias por tu palabra, tu Espíritu Santo que me permite fluir en esta enseñanza, Señor. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, si ustedes se fijan en ese versículo, está equiparando la gracia como poder. Porque dice, bástate mi gracia, porque mi poder. Está llamando poder a la gracia de Dios. Y ahorita se los demuestro. Está llamando poder a la gracia de Dios. Se perfecciona en la debilidad. El Evangelio, las buenas nuevas, dice Romanos 1:17, porque en el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Las buenas nuevas son poder de Dios para salvación. ¿Cuál Evangelio? ¿El Evangelio del reino? No, el Evangelio de la gracia de Dios. Ese es el que yo quiero que ustedes entiendan. Las buenas nuevas de la gracia de Dios, no las buenas nuevas de la ley de Moisés. Y está escrito en muchas partes, ahorita lo vamos a ver más. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación, 1:17. Ahí en el 12:9 dice que la gracia es poder, y en Hechos 20:24, hermanos, se conjugan esos dos. Y ustedes lo van a poder ver aquí. Hechos 20:24 dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio, ¿lo están oyendo? Para dar testimonio del Evangelio o de las buenas nuevas
de la gracia de Dios. El evangelio de la gracia. Hay un evangelio que nosotros deberíamos de estar hablando continuamente que hace referencia exclusiva a la gracia de Dios. Yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Es parte del evangelio de la gracia de Dios. Porque no me lo merezco. Jesús murió para que yo con su pobreza fuese enriquecido. Soy superabundante en todas las cosas. Es parte del evangelio de la gracia de Dios. Eso no se predicaba antes. Antes tenías que esforzarte para poder merecer, cumplir para poder recibir. Ahora no. Todo se te está presentando como un regalo de parte de Dios. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Confesar para recibir? No, pelear para entrar y reposar. Y tener la paz que estoy ahí, que ya todo fue provisto. ¿Sí? ¿Verdad que es diferente, hermanos? Híjole, yo me estoy gozando. Cuando tú usas la gracia o el poder de Dios y la dejas trabajar, dice Dios, mi poder se consuma o se completa en esa debilidad. Lo que Pablo nos está enseñando. Bien, versículo 10. No falta mucho, pero sí falta un poquito. ¿Estoy dónde? En me fui a Hechos. Segunda a los Corintios, capítulo 12, versículo 10, dice, por lo cual, por amor a Cristo. Ahora, esto quiero que ustedes lo entiendan. Quiero que ustedes mediten en esto, porque a esto lo está resumiendo Pablo en cómo fluir en el poder de Dios. Hacer lo que está dentro de ti, el poder de la resurrección, esté vibrante, esté activo, esté continuamente trabajando a tu favor en las cosas que han venido en tu contra. ¿Cómo mantener ese poder activo continuamente? Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo. Híjole, ahí me puedo estacionar otra media hora. Me gozo. Entonces, el primer paso es detectar la situación en la que estamos y luego decidir. Al principio, van a ustedes que tener que decidir gozarse en medio de lo que están padeciendo. Gozarse. Me gozo en las debilidades, y esa primera debilidad es debilidad mental, ¿ok? Esa es la primera situación que da, pero no es todo. Pablo comienza haciendo referencia a tu debilidad mental. Gozarte cuando tienes que dejar que Dios haga las cosas y tú no meterte, confesando lo que debes de confesar. Eso ya lo vimos, ¿verdad? Lo confieso, lo hago, porque Dios dice, pero no razono mi forma para salir de esa situación. Dejo que Dios lo haga. Me gozo en esas debilidades, pero luego le añade cosas para que tú estés consciente, hermano, de todas las situaciones que el enemigo te trae. Me gozo en afrentas, en insultos, no porque seas cobarde, sino porque sabes lo que está sucediendo en medio de eso. ¿Lo ves? Eso es poner la otra mejilla. Primero te pegan, te dan una cachetada, te insultan, eso, el otro, pone de la parte de este lado, pero luego pones la otra, el lado de Dios, y no te pueden pegar. Estás permitiendo que el poder de Dios comience a fluir en ti. Pero tú tienes que hacer tu parte, si no te va a dar otra cachetada y te va a doler. Si no haces tu parte. Me gozo en insultos, en necesidades, en persecuciones por causa de la palabra, en angustias. Todo esto lo está poniendo Pablo como situaciones que van a venir, han venido a nuestras vidas y que tenemos que identificarlas, gozarnos y comenzar a pelear para entrar en el reposo de Dios. Todas estas situaciones las debemos de ver y tomar como situaciones que el enemigo las construyó para destruirte, pero Dios las diseñó para bendecirte con su poder. Dice, porque cuando soy débil, y ahí la segunda parte de débil es la palabra esa de impotente. Eso es lo que se refiere.
ya no estoy haciendo nada con mi cuerpo, aunque estoy siendo perseguido, padeciendo en angustia, en insultos, en afrentas, entonces me estoy gozando, pero no voy a responder con mi cuerpo. Mi cuerpo queda en un lugar de impotencia. No lo voy a solucionar yo, porque cuando soy impotente, entonces soy fuerte. Y miren cómo lo dice la amplificada. Bueno, describe lo mismo, pero dice, for when I am weak, porque cuando soy débil, y pone entre paréntesis, in human strength. ¿Lo ven? Esa es la segunda parte de la debilidad de impotencia física. Yo la tengo que decidir, porque hay personas que son muy fuertes físicamente, que sería muy fácil para ellos darles una cachetada de regreso, y los tumban. Pero Pablo está diciendo, porque cuando soy débil en fuerza humana, entonces hay, en paréntesis, truly, then am I truly strong, capacitado, poderoso, en divine strength. ¿Ven la diferencia? Cuando yo soy débil en human strength, entonces soy verdaderamente fuerte, entre paréntesis, capacitado con todo poder en fuerza divina. ¿Lo ven, hermanos? Este es lo que hemos estado esperando por tantos años. Y entendiendo acerca de las confesiones y acerca de tantas cosas, remover la montaña y hacer todo ese uso de la fe y todas esas cosas, pero todas esas cosas se están conjugando para no nosotros hacerlas venir, sino para pelear, para entrar en la paz, en el reposo de Dios, que activa el poder que está dentro de nosotros. Híjole. Estoy muy emocionado con todo esto, hermano. Está aquí en las manos todo. En la The Passion Translation dice, porque mi debilidad, for my weakness becomes a portal to God's power. Mi debilidad se convierte en un poder, en un portal para permitir el poder de Dios en mi vida. Se abre el portal y Dios entra en la situación. Y yo he estado analizando aquellas situaciones de que duraron 2 semanas, una bendición tras bendición, en situaciones sumamente difíciles. Y las he estado analizando lo que ha sucedido en mi vida cuando el local que dije, no, ¿sabes qué? Ya no quiero nada. No puedo. ¿Cómo le voy a hacer para comprar esto? No tengo el dinero y este señor pues, está pidiendo algo ridículo y me quiere entregar como está todo aquí. No, no lo recibo. Es más, ya no quiero nada. Entré de la puerta ahí, sonó el teléfono, era uno de los hermanos de aquí diciéndome, yo me encargo de la situación. Yo la pago. 7, 8 pasos y el poder de Dios solucionó todo. ¿Cómo habló? ¿Cómo supo? ¿Qué le pasó por la mente? No me importa. Lo que yo sé que en mi debilidad, cuando yo dije, no puedo más, Dios intervino. Y así ha sido toda situación en mi vida, hermanos. Y lo va a hacer en la vida de ustedes. Si ustedes lo analizan. Cuando ustedes se quitan de en medio confesando el poder de Dios, Dios puede actuar a favor de ustedes. Pero tienen que estar convencidos de que no es la persona. Porque la carne les va a decir, regrésasela. Dile lo que piensas. ¿Cómo se atreve a decirte a ti esas cosas? Y lo único que está haciendo el enemigo es tentarte para colocarte en un lugar en el que tú puedas defenderte y usar tu fuerza física para tratar de solucionar la situación. Y estás quitando el poder de Dios a favor tuyo. Ya estoy cerquita. Entonces, eso es cómo activarlo, pero ¿qué sucede cuando neutralizo? Ya lo sabemos, ¿verdad? Pero cuando neutralizo y dejo sin efecto el poder de Dios, ¿qué es lo que pasa? Bueno, el enemigo va a estar tratando de traer a mi mente preocupaciones,
ansiedades, temores, estrés. Va a tratar de a través de situaciones enfrentarme a mí, a mi mente, a mi físico, con ese tipo de situaciones. ¿Para qué? Para que tú te defiendas. Cuando una emoción de esas viene, tú vas a tratar de defenderte y vas a tratar de dar una respuesta por causa de ese temor y de esa angustia, de eso que está sucediendo. Vas a tratar de defenderte, hermanos. Y cuando eso sucede, estás entrando en la ley otra vez. Caes de nuevo en esa ley. Y cuando entras en la ley, estás diciendo, yo puedo por mi propia cuenta. Y el diablo se sale con la suya. Ya te ganó. Entonces, 3 versículos, y con eso termino. Gálatas, capítulo 2. ¿Cómo hago que ese poder se nulifique en mi vida? Deje de ser. Gálatas, capítulo 2. Versículo 21. Dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. No desecho la gracia de Dios es no frustro. Vean la definición, no frustro la gracia de Dios, no la neutralizo, no la violo, no la desecho. ¿Cómo? ¿Cómo nulificaría yo la gracia de Cristo? Ahí lo dice en el versículo. No tenemos que ir ni ser expertos en eso. Por la justicia que viene por la ley. ¿Cómo nulifico eso? Hablando yo, queriendo merecer o cambiar las cosas, yo cumpliendo lo que la palabra dice para quitarla de en medio. Haciendo obras por la ley. Por eso dicen, no deseches, no frustres la gracia de Dios. ¿Cómo? Justificándote por la ley. Que estas cosas me han hecho que vea el Evangelio todavía aún más, híjole, sí, para nosotros. Ahora, Gálatas 5:2, podría todavía, ya estoy a punto. Les dije que a la 1:30, me hace que sí lo voy a hacer. A lo mejor me paso un poquito. Gálatas capítulo 5, versículo. No tengo mucho tiempo para entrar en esto, hermanos, por cuestiones de tiempo, pero sí quiero establecer 1 o 2 puntos muy importantes aquí. Estad pues firmes, 1, en la libertad con que, este es un punto muy importante, con la que el ungido nos hizo libres. No dice con la que Jesús me hizo libres. Ay, es lo mismo, hermano. No es lo mismo, hermanos. Cuando tú hablas de, por ejemplo, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no está haciendo referencia a la persona de Cristo en sí. Está haciendo referencia a la unción que fue puesta sobre esa persona. En el inglés, en la King James lo entienden más fácil, si la pueden poner el 4:13, Filipenses 4:13, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En la King James dice, I can do all things through Christ who strengthens me. ¿Ven? No está hablando a la persona de Jesús. Está hablando a la unción que tiene esa persona. Through Christ which strengthens me. No, who strengthens me. ¿Lo ven? La unción de Cristo, que es la que ustedes están cuidando y peleando para entrar en ese reposo, es la que permite que el yugo sea podrido. La unción del ungido.
Cuando ustedes hablan de Cristo, están hablando del Mesías, Mesías en griego, Cristo, Mesías en hebreo, Cristo en griego, anointed en inglés, ungido en español, piano en italiano, ¿y cómo decía eso? O sea, ¿lo ven, hermanos? Está hablando de cuidar la unción, porque la unción es la que pudre el yugo, pero tú eres directamente el responsable de mantener esa unción activa en ti. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, si te tratas de justificar por la ley, si te vas al judaísmo y tratas de cumplir los mandamientos, de nada os aprovechará Cristo. De nada te aprovecha Cristo, lo apunté aquí. En el diccionario dice, will not be useful. Cristo no será útil para ti. Will not benefit you. No te beneficiará en nada. La unción no te beneficiará a ti en nada si te tratas de justificar tú con tus acciones de la ley para tratar de obtener algo. Qué tremendo. 4, es el último versículo y luego les hago una declaración. Del ungido, de la unción del ungido, no de Jesús, de la unción que está en Jesús, te desligaste cuando te justificas por la ley. De la gracia has caído. ¿Es que cayó de la gracia porque está en pecado? No, eso no es cierto. Los que están en pecado no caen de la gracia, caen en la gracia. Ahora la gracia está disponible para levantarlos. ¿Dónde estaban ustedes tirados? En el pecado. ¿De dónde los levantó Cristo, Dios? Con su gracia. Los hizo merecedores sin merecer. Entonces cuando dicen del ungido te desligas cuando estás en pecado, no. Caes ahora sí en las manos para ser utilizado por Él. Pero ¿qué pasa? Cuando yo caigo, lo que trato es de levantarme y tratar de solucionar las cosas porque no cumplí perfectamente algo que hice mal. Y yo lo tengo que hacer. Es que hice esto y no lo pude cumplir. Es que no dije todo. Es que no hice esto. ¿Qué estoy haciendo? Me estoy justificando por la ley. Y cuando me justifico por la ley de la gracia de Cristo, me desligo. Queda sin efecto para mí. No pierdo mi salvación, como muchos dicen por ahí. De Cristo se desligó, de la gracia cayó. Va al infierno el hermano ese. Mentiroso eres. Mentiroso eres. No has entendido absolutamente nada. Te desligas o frustras la gracia de Dios que es en Cristo Jesús, porque no la estás utilizando como un regalo de Dios. La estás ignorando, estás diciendo, no quiero ese regalo, yo voy a actuar para tratar de hacer esto correctamente. De la gracia te has separado, de Cristo te separaste, de esa unción te separaste. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Pero está quedando más que claro. Yo sé que sí, y le doy gracias a Dios, que no tenía cómo sacar todo esto, hermanos. De hecho, esto es el orden de la semana anterior. Perfecto orden, nomás me gocé. Este es el orden de hoy. No tiene orden. Por eso les dije, no sé cómo le voy a hacer. Es el Espíritu de Dios, o sea, trabajando, dando ese mensaje para ustedes. Porque 2020 es un año de inicio, de manifestación de la gloria de Dios para todos ustedes, que es la gloria es la manifestación de la gracia. Del usar la fe, del que Dios nos da como gracia, el resultado es la gloria de Dios manifiesta en medio de nosotros.
Entonces, el 4 dice, de Cristo, de la unción me desligo cuando, ¿cómo puedo yo frustrar el hecho de que el poder de Dios trabaje en mí? Volviendo a poner los ojos en mí, como el inicio de solución de algo. Y no soy yo, es Él. Todo lo que tenemos, hermanos, es por un regalo de Él. Todo. Desde la salvación hasta lo último que ustedes quieran. Y el nosotros no reconocer eso en medio de alguna situación es estar diciendo la gracia no es suficiente. Por lo tanto, en esa área me desligué del ungido. Y no podemos permitir eso. Y menos ahora que ya conocemos la solución. Así que es mi exhortación a ustedes. Ya acabé, pero no quiero que aplaudan. Porque terminé, ¿no? Le pueden dar aplauso a Dios si quieren. Él sí se lo merece. La gloria sea para Él. La gloria sea para Él. Amén. Amén. Dios es bueno. Mi exhortación a ustedes, hermanos, es que no dejen pasar este mensaje desapercibido. Es el resumen de, yo lo veo de todos los años que tenemos aquí. Y así llegaras en el primer momento allá, cuando comenzamos las clases, hasta este último, no importa, ya tienes todo lo que necesitas para caminar en victoria en Cristo Jesús. Aunque sea nada más en este mensaje. Está recopilado todo, hermanos. No lo dejes, no lo hagas a un lado. Escúchalo, practícalo en tu mente las veces que sea necesario. Hállate en la situación cada vez que se presente, porque se van a presentar. Se van a presentar hoy mismo. Se van a comenzar a presentar en situaciones en sus vidas. Hagan lo que dice el 12:10, comiencen con eso. Gócese en medio de todo eso, sabiendo que en su debilidad mental o impotencia física, el poder de Dios se perfecciona en ustedes, se consuma mientras pelean, mientras la pelea de la fe para entrar en el reposo de Dios y descansen en Él. Las veces que sea necesario, y en una de esas se van a dar cuenta que ya no está la situación que los está enfrentando. Vamos a estar de pie. A Dios sea la gloria.